Quiero invitarles a que abran sus Biblias en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, segunda Timoteo, y los versículos son los 16 y 17. 16 y 17. Creo que hasta lo sabemos de memoria. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ya hemos hablado muchísimo de la inspiración. La clase anterior estuvimos hablando sobre el canon. Creo que nos detuvimos obviamente más en el canon del Antiguo Testamento. Estuvimos pues hablando justamente sobre la ley, los libros de la ley. Estuvimos hablando sobre el libro de los profetas o los libros de los profetas, la literatura sapiencial como tal. Estuvimos hablando en líneas generales sobre el canon del Antiguo Testamento, creo que fue nuestro tema. Y cuando nosotros pensamos en el canon del Antiguo Testamento, tenemos que tener también claro que la iglesia cristiana, nuestra iglesia, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la que es fundada por Él, y, y aquella que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, se forma teniendo como base el canon del Antiguo Testamento. Es cierto, Cristo el Señor la inaugura. Cristo el Hijo de Dios, la obra de Cristo es la que permite, es la que hace posible, es la que inaugura todo este tiempo de la iglesia con su irrupción en el mundo, con su llegada, como lo hemos visto. Pero es evidente que Cristo, nuestro Señor, citó de forma autoritaria, continua, el Antiguo Testamento, de una manera clara, como palabra inspirada por Él. Y era evidente, o era obvio, si la palabra del antiguo pacto es la revelación de Dios, es la, es inspirada y a partir de la venida de Cristo se iba a empezar a dar otra etapa de inspiración, lo que vendría a ser el canon del Nuevo Testamento, que hoy, si Dios quiere, vamos a ocuparnos del canon del Nuevo Testamento. Era evidente que el Señor iba a citar la palabra que Él mismo con autoridad había dado, y eso le da muchísima más credibilidad al canon. El Dios que le habló a Israel, que habló de forma directa en Sinaí, pero usando un mediador, obviamente, como Moisés, pero muy visible a través del terremoto, a través de los truenos, a través de la voz de Dios y luego de las palabras dadas en las tablas de la ley. eh, Ahora ese Dios todopoderoso se hizo hombre, camina entre nosotros y cita el Antiguo Testamento como su palabra autoritativa y también se muestra como superior a esa palabra. Entonces, yo escribí una notita justamente en los bosquejos que estoy creando para la clase o para las demás clases que vienen, en donde digo que es evidente que la huella de la inspiración divina en los santos hombres de Dios permitió una clara identificación doctrinal, inerrante y autoritativa entre los diferentes profetas que, lejos de acusarse o alejarse unos de los otros, entendían que el Señor habló también a través de sus hermanos. Yo no quería dejar pasar por alto esto, porque uno de los rasgos distintivos en el canon del Antiguo Testamento es el apoyo y la cita mutua que hace un profeta de otro, cómo se apoyan. Por ejemplo, Daniel hace el cálculo de la cautividad y la liberación
basado enteramente en el libro del profeta Jeremías. Seguramente usó algunos otros documentos, pero él calculó todo este tema de la cautividad basado en lo que el Señor le había dado a Jeremías. No lo criticó, no, lo entendió como una autoridad, lo entendió como un profeta del Señor, lo citó como un profeta del Señor. Y nosotros vamos viendo el respeto mutuo que hay entre escritores. Pero ¿por qué ese respeto mutuo? Porque en el canon de las Sagradas Escrituras encontramos esos trazos de inspiración, de tal manera que un autor inspirado era respetuoso del otro autor inspirado. Yo digo que hasta en esas cosas el Señor, o en esos momentos, o a través de de ese trato entre autores, el Señor nos enseña cómo debería ser nuestro trato con hermanos, en la fe. Ya habíamos hablado también de los tiempos de Esdras y de aquella leyenda que decía que toda la ley se había perdido y Dios hizo algo así como una reinspiración en Esdras para que escribiera todo de nuevo. Y eso está bastante alejado de la realidad, sobre todo los descubrimientos arqueológicos del siglo pasado, del siglo XX y anteriores al siglo XX, todos nos demuestran la continuidad de los manuscritos en la historia. Nosotros vamos a ver, con la ayuda del Señor, más adelante, cómo estos manuscritos fueron preservados por Dios o perseverados, cuán antiguos son. De tal manera que no se puede rastrear un lugar común, y no me refiero a la figura de dicción, sino un lugar común de emisión de la palabra de Dios. Eso se cae por su propio peso. La palabra de Dios fue escrita en diferentes lugares, todo, sí, toda inspirada por Dios, por más de 40 hombres en el transcurso de 1500 o 1600 años. Como dato básico, nosotros sabemos todo eso, ¿cierto? Pero bueno, eh, digamos que durante el tiempo de Esdras o la importancia de Esdras en en el canon del Antiguo Testamento es porque la disposición de Esdras, llevado por el Señor, obviamente, para que le diera el valor eh, para el pueblo para el pueblo que regresaba del cautiverio, le diera el valor a la ley. Es decir, se volvieran a la ley, porque ciertamente había decaído muchísimo la parte moral del pueblo. Estaban regresando por gracia de Dios, estaban siendo llevados de nuevo a a su territorio, a su nación, pero es evidente que el pueblo se había olvidado muchísimo, pero muchísimo de, de la ley, de la palabra del Señor. Tanto que, como habíamos dicho en la clase anterior o en Cartagena, ya hasta el idioma hebreo se había olvidado. Se estaba hablando un idioma arameo que, aunque era una lengua semítica como tal, eh, habían abandonado su propia lengua, tanto tiempo cautivos en otro lugar, mezclados con el imperio, con las costumbres y demás. La dinámica la dinámica de fe o la dinámica de religión había sido muy influenciada por el lugar donde habían estado. Habían perdido el templo, habían perdido, habían perdido, habían perdido la lectura de la escritura, tuvieron que crear la sinagoga. La sinagoga no es una invención divina, es un recurso, llamémoslo así, un recurso bendito que Dios permite en su providencia para el pueblo de Israel. Y en ese recurso de la sinagoga, ellos pueden enseñar lo más importante y que nunca pasaría, es decir, la bendita palabra del Señor. Y ahí encontramos rollos, manuscritos y demás. Pero cuando se establece nuevamente el pueblo de Israel en el territorio de Palestina o la provincia de Palestina, lo que posteriormente sería la provincia de Palestina para el Imperio Romano, ya ahí, y se empieza la reconstrucción del templo y demás,
No se podría hacer una reconstrucción del templo si la ley no estaba presente. Si la ley, si la palabra de Dios, si un canon de doctrina no era, no se presentaba ante el pueblo, y aquí tenían que tener mucho cuidado con cualquier cantidad de escritos que en su momento había y que podrían tratar de imponerse esos escritos a la palabra de Dios. Ahora, eso terminaría sucediendo. De seguro en la época de Esdras, Nehemías y Zorobabel, eh, se trata de restaurar la pureza de la lectura de la palabra de Dios, la pureza de la Biblia como tal, sin ningún tipo de añadiduras. Pero es evidente que en la cautividad babilónica se produjeron muchos escritos y posteriormente que se establecieron de nuevo en el territorio que Dios les había dado, se siguieron produciendo escritos, sobre todo escritos rabínicos, tradiciones de los ancianos, tradiciones sobre tradiciones, muchas veces bien intencionadas, pero con una finalidad, terminó siendo muy malo, eh, y todo eso pervirtió de muchas maneras el uso adecuado de la palabra de Dios. Entonces se necesitaba un canon como tal. Ya habíamos mencionado a Josefo. Josefo habla con toda claridad de las tres secciones del canon y dice que los primeros son los libros de Moisés, los cinco primeros rollos, eh, y que estos son los que describen desde el origen de la humanidad hasta la entrega de la bendita ley, hasta quedar al borde de la tierra de Canaán, la tierra que iban a conquistar. Ya habíamos dicho eso. Luego hablamos de los libros de los profetas. Ellos hablan de los profetas anteriores y profetas posteriores y que no hacen una división como seguramente hoy la hacemos, un poco más técnica, en profetas preexílicos, exílicos y posexílicos, y no simplemente hacer una división de acuerdo a la cantidad de material producido por cada uno de los profetas inspirados, como se clasifican en nuestras Biblias, nuestras Biblias como tal, que clasificamos es según el tamaño, profetas mayores, los que más escribieron, y profetas menores, y eso se presta para algunas interpretaciones un poco extrañas, ¿no? Como si los mayores tuviesen más peso que los profetas menores, y no es verdad, porque toda la escritura tiene igual autoridad, ¿cierto? El problema está en que no toda es igual de clara, no es igual de clara para nosotros, sí, hay partes más claras, en fin. Hay, la tercera parte tiene que ver con los libros que contienen himnos a Dios, preceptos, conductas, como los salmos, el cantar de los cantares, los proverbios y Eclesiastés. Estos libros se cantaban en las festividades judías. Por lo tanto, los que trataron de descalificar un libro como Cantar de los Cantares, calificándolo como un libro erótico o algo así, no tienen fundamento. De hecho, el Cantar de los Cantares es un libro que a mi modo de ver es una historia maravillosa en donde hay tres personajes. Salomón creo que es el antagonista, eh, luego está la tsunamita y el pastorcillo, que es el representante de Cristo, que es el verdadero protagonista, y es casi inevitable llegar a las conclusiones que o que llegan hombres como Matthew Henry, que hablan de que este pastor es una representación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros vemos que esta triple constitución del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, nos permite tener una comprensión más o menos cercana a la forma como nuestro Señor Jesucristo divide, divide el Antiguo Testamento, cómo lo, eh, cómo lo enfoca. Dice, a Moisés y a los profetas tienen, y cómo muchas veces es presentado
de esa forma la palabra de Dios a los discípulos, aceptando la división que había. De seguro alguno estará pensando, bueno, pastor, si nuestro Señor Jesucristo usó esa división, quiere decir que el orden en que se presentan los libros también es inspirado. Y es una pregunta que tiene sentido, es una pregunta, no es una pregunta capciosa ni una pregunta tonta, pero el orden, como nosotros lo entendemos, el orden no es inspirado. Los libros son inspirados, el orden no. Los judíos tienen un orden más cronológico, la ley, los profetas anteriores, posteriores, y los salmos y proverbios, aunque la Biblia hebrea cierra con segundo de Crónicas, ya con la última partecita del regreso a la tierra como tal. Pero creo que el orden temático, como está en la Biblia cristiana, el canon del Antiguo Testamento, como lo tenemos nosotros, es más adecuado o más práctico, más didáctico para el estudio, sin que eso signifique que nosotros somos pragmáticos sobre cualquier cosa, no, en ninguna manera, en ninguna manera. Creo que nuestra Biblia está ordenada, pero tiene un orden temático, antes que un orden cronológico como tal. Ahora, si fuera un orden cronológico estricto, el primer libro tendría que ser Job, porque fue el primer libro escrito, eso casi no hay duda entre eruditos como tal. Bien, habíamos hablado también un poco sobre el libro de Daniel, habíamos hecho mención de todas estas cosas, pero antes de pasar al canon del Nuevo Testamento, quiero preguntar, ¿hasta aquí hay alguna inquietud o aporte que quieran hacer, mis hermanos? Ok, vamos entonces a seguir adelante. Bien, entramos entonces. La hermana Aló, Kelly, aló. la hermana Kelly quiere aportar. Kelly, adelante. Ya vi tu manito azul levantada. Sí, pastor, me gustaría que me ayudara a marcar la diferencia entre la canonicidad y la inspiración, porque bueno, uno pareciera que la inspiración de todas las escrituras se basara en ese proceso de canonización. Mm. Entonces, Ok, le agradezco. claro, Kelly. Muy bien. Primero tenemos que ver esto. Sin inspiración no hay canon. Así de sencillo. Si la Biblia no fuera inspirada por Dios, no podría ser el canon. Ese es el primer elemento. Ahora, como tal, la canonización, es decir, entendiéndose canon como regla de fe para todo el cristianismo, eh, ocurre por una delimitación de los textos que son o no son inspirados. De tal manera que la única manera en que puede haber esa canonización, es decir, en que cada libro pueda ser aceptado por la iglesia sin que la iglesia sea la norma superior que canoniza el libro, es cuando la inspiración divina reposa en cada libro. En ese orden de ideas, tenemos que aceptar que la iglesia como tal, que tiene el Espíritu Santo, y voy a parafrasear un poco a, a José Grau, a José Grau, eh, si la iglesia no tuviera el Espíritu Santo de Dios, para poder entender de manera clara, a través de una doctrina clara, es que cada libro que es inspirado por Dios, tiene una marca doctrinal, una huella doctrinal, que la iglesia llena del Espíritu lo recibe como canónico, como canónico. Ahora bien, lo que no podemos nosotros es pensar en la canonicidad simplemente como un proceso humano, como lo entiende el catolicismo romano, mediante el cual la iglesia determina si ese libro
es o no es apto para ser parte de toda esta colección sagrada que tienen la marca de la inspiración de la palabra de Dios. Jesús, no sé si tú vas en la misma dirección, ahí te veo con tu mano levantada, o si tú tienes otra inquietud. Buenas noches, pastor. Buenas No, noches, Jesús. otra dirección, otra pregunta con respecto a la clase. Bueno, entonces déjame y cierro acá. Entonces, pienso que son dos cosas distintas, inspiración y canon. Inspiración es el, el soplo de Dios, de la palabra, la dirección de Dios para transmitir su verdad, la única verdad existente para presentarla a su pueblo, a su iglesia. Es ese toque divino, de verdad, que guió a los escritores para que pudieran traernos esa verdad. Mientras que el canon ya es el número específico de escritos sagrados en los cuales la iglesia cree que son divinamente inspirados. Si existe inspiración, debe existir un canon de esa manera, pero el canon tiene que estar unido, porque de otra manera no podría existir. No sé, Kelly, si hasta allí va bien o si ya le damos espacio a Jesús para que hable. Sí, claro, pastor, muchísimas gracias. Bueno, precisamente en las lecturas que hemos estado haciendo, o que he hecho más bien, tenía la inquietud porque podría uno concluir ciertamente que la autoridad de los libros sagrados no recaen sobre su canonicidad, sino sobre la inspiración, ¿no? Que hayan sido Sí, inspirados. Ok, sí, gracias, claro, pastor. claro, ok. Jesús, Jesús Sí, Romero. pastor. Sí, la pregunta, usted ahora hablaba de la clasificación de los libros del Antiguo Testamento. Ajá, De que la clasificación que tenemos está bien, que es la correcta. Según tengo entendido, la clasificación como está en la Biblia es la clasificación estándar española, según lo que sí, dice Paulina Benguar en el panorama del Antiguo Testamento. ok. Y también habló de la clasificación hebrea, así como la clasificaba nuestro Señor Jesús. Pero la pregunta es, cuando no es mejor la clasificación histórica desde el punto de vista del hilo conductor de la teología pactual, no se entiende mejor la teología pactual si se clasificara desde la cronología de los libros, teniendo en cuenta eso. Jesús, yo muchas veces me he hecho esa pregunta, alguna vez revisando todo el tema de la clasificación hebrea y demás, eh, pero creo que más que todo el hilo conductor de la teología pactual no depende de cómo clasifiquemos la escritura. Ahora, quiero dejar algo claro. Creo firmemente que los 5 primeros libros que los 6 primeros libros tienen que estar en su puesto, como están, en el orden estricto en que están, para poder tener claro toda la teología pactual. Porque es que la base de la teología pactual como tal está en los primeros libros de la Escritura. De hecho, en los 3 primeros capítulos de la Biblia, nosotros encontramos la base de los 3 grandes pactos, es decir, del pacto de redención como tal, del, del pacto de obras y del pacto de gracia. La base de todos 3 pactos los encontramos allí. Y por providencia vamos viendo el desarrollo de esos pactos en el resto del Antiguo Testamento, hasta que ya llega el nuevo pacto en Jesús, que yo creo que que es el pacto de gracia, el cumplimiento del pacto de gracia, como Pascual de Noa lo presenta en el libro de él, en un mejor pacto, o como San Renihan lo presenta tanto en el libro anterior de Reinos y Pactos, como en el nuevo libro que sacó Legado Bautista Confesional. Ahí nada más vi el contenido inicial, ¿no? Eh, reconozco que no tengo ese libro, pero en cada uno de ellos nos muestra con toda claridad que
lo importante, lo fundamental son esos primeros libros, son los primeros libros. Ahora bien, entiendo que un teólogo puede sentirse mejor con un orden o con otro, que puede defender un orden u otro. Eso está bien en la teología. No significa que debamos estar de acuerdo en todo eso. El problema sería que quisieran meter otro libro. Pero en lo particular creo que el orden temático en que está presentado nuestro Antiguo Testamento es un orden adecuado, un orden que nos sirve para el propósito de presentar a Cristo desde el Antiguo Testamento aún en el presente. No sé si tienes otra inquietud o si ha estado bien la explicación, eso. Sí, señor, muy bien, muchas gracias. Ok, ok. No sé si hay alguien más que quiera intervenir. Ok, entonces seguimos adelante. Pasamos al canon del Nuevo Testamento y permítanme citar nuevamente al doctor José Grau, una cita amplia. Dice, hemos visto que la tradición, según según el Nuevo Testamento, a los apóstoles como sus órganos transmisores. Por esto, es tradición apostólica. Forzosamente tenemos que plantearnos una pregunta. Si la tradición apostólica debe ser considerada como norma de la revelación para todos los tiempos, ¿cómo hacer actual para nosotros el testimonio que Dios ha decidido dar a los apóstoles para la salvación del mundo? ¿Cómo hacerlo real en nuestra época? Miren que aquí hay una pregunta honesta que hace un erudito bíblico piadoso y conservador. El tema de la relevancia como tal del Nuevo Testamento, del canon del Nuevo Testamento para nosotros hoy en día. Me adelanto a la respuesta. La respuesta, sí, la vamos a encontrar también en el Fundamento Apostólico de José Grau, pero John Stott, en uno de sus sermones, de sus últimos sermones, la sorpresa hermosa que me llevé hace como 3 o 4 años fue que están traducidos al español, creo que es en interpretación bíblica o en autoridad de la Biblia. Él dice que nosotros no tenemos que tratar de hacer relevante la Biblia porque ella ya es por sí misma relevante. Lo que tenemos es simplemente que aplicarla. Nuevamente aparece el tema de inspiración unido a autoridad. Es autoritaria porque es inspirada, pero sobre la autoridad creo que nos toca hablar en el próximo contenido. Em, pero nosotros debemos considerar que hay una relación íntima entre la historia de la salvación y la revelación de Dios. No nos importa tanto el saber cómo la iglesia o las iglesias han contestado las preguntas que se formula Grau ahora, como la respuesta que la misma historia de la salvación tiene para estos cuestionamientos. Es decir, cómo el Dios Todopoderoso nos ha permitido ver la historia de la salvación en su revelación. Toda la revelación apunta a la historia de la salvación que es en Cristo Jesús. Pero yo les había dicho también en la primera clase para los nuevos que eh, la misma Biblia que presenta los hechos de la historia de la salvación, y esto es presentado por Clark Pinot en el libro de, creo que que no se los he mandado, se llama Revelación, es de la colección teológica contemporánea. Clark Pinot dice que la misma Biblia que nos presenta los hechos de la historia de la salvación, también nos presenta la interpretación de los hechos de la historia de la redención. Miren la importancia de la inspiración y el canon acá. Si Dios se revela, si el Hijo del Hombre llega a la tierra, como efectivamente lo hizo, llegó, caminó, empezó la predicación del reino, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Nosotros vemos que el mismo Hijo del Hombre interpretó lo que él estaba haciendo en claves de redención o en clave redentora. Pongo otro ejemplo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados,
y yo os haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y evidentemente se estaba refiriendo a los trabajados y cansados por sus pecados, por la necesidad del perdón, por la urgencia del perdón y de quitar de sobre el alma una carga que por ningún motivo el legalismo farisaico o el legalismo de los saduceos, de los herodianos y de cualquier otro grupo que estuviese presente en ese momento de la historia, trataba de poner sobre los hombros de los hombres comunes como nosotros que tal vez no teníamos acceso erudito a la palabra de Dios, sino más a las tradiciones de los ancianos y demás, que se ponían cargas pesadas que ni ellos mismos querían poner. Entonces, el Señor nos presenta este canon en Jesucristo, este nuevo canon como tal. Nosotros vemos eh, que en el Nuevo Testamento hay un cumplimiento profético o como se dice, es la paradosis profética, el, el cumplimiento de la profecía que llega al pueblo de Israel y ese cumplimiento es en Cristo mismo. En la carta a los Hebreos hay un texto muy conocido y que frecuentemente lo usamos cuando hablamos de bibliología. Se trata de Hebreos capítulo 1 para los que anotan, versículos 1 al 3. Dice, Hebreos 1 del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y permítame leer el número 4. Dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces, ¿con qué nos encontramos acá? Pues bien, aquí lo que nos estamos encontrando es que tenemos el proceso de revelación del, del canon del Nuevo Testamento parte con la venida, con la encarnación del Rey, con la encarnación del Cristo de la gloria. Y aquí tenemos que hablar de la cercanía del canon con la teología del Nuevo Testamento o con la venida del Cristo, de nuestro Señor, tiene total relación con el inicio de la nueva revelación que se da en el canon del Nuevo Testamento. Ahora bien, cuando hablo de nueva revelación, no es porque fuera algo distinto a lo que los profetas en el antiguo pacto habían hablado. No, estamos hablando del cumplimiento de todas estas cosas. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo dijo con toda claridad que Él no había venido para abolir la ley, para abrogar la ley y los profetas, pues ni una jota ni una tilde de la ley serían borradas, sino que todo esto él había venido a cumplir como tal. Él había venido a cumplir la ley. Y eso lo vemos en el Nuevo Testamento. Llama la atención que el autor de Hebreos, que yo sigo creyendo que es Pablo, que el autor de Hebreos nos dice que el Señor había hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas. Es decir, si nosotros vemos esto, entendemos una división de pactos. Iba a decir dispensaciones, pero de pronto me entendían mal. Y seguramente la teología dispensacional brota con mucha facilidad en nuestras mentes, sobre todo en los contextos de nuestra América Latina. Pero aquí aparece toda la idea de pactos. Antiguamente habló el Señor muchas veces, de muchas maneras,
a los padres por los profetas. Ahora, ¿cómo era ese hablado profético? Pues había unas cosas extrañísimas para nuestro entender actual, ¿cierto? En aquel momento. Vamos a compararlo con el Nuevo Testamento y con cuánta más claridad se presenta ante nuestros ojos la verdad de Cristo. En el Antiguo Pacto, Dios podía hablar a través de sueños. Los sueños del faraón son interpretados por José. Ahí José estaba actuando como profeta en ese momento. El sueño de Jacob, que había tenido antes que José. O podríamos hablar de los sueños de Nabucodonosor, que son interpretados en su momento por Daniel como ejercitándose como profeta en ese momento. También en visiones. Dios habló en visiones. La visión de Isaías, de la gloria de Dios, del capítulo 6 del libro de Isaías, o las visiones de Ezequiel, que son, que deben ser interpretadas dentro de su tiempo, dentro de su momento, porque si no se corre el riesgo de creer cualquier barbaridad de los intérpretes actuales y que ciertamente no son cristianos sobre las visiones de Ezequiel. También vemos teofanías como la tuvo Moisés cuando se acerca a la zarza y hay una teofanía, una manifestación del Señor en una zarza que arde y no se consume. Pero también hay cristofanías, es decir, apariciones, preencarnaciones de nuestro Señor Jesucristo. Casos de Josué cuando ve al varón del ejército de los cielos y que tiene la espada desenvainada y Josué dice, ¿eres de nosotros o eres de otros? Y le responde el Señor, no, yo soy el príncipe de los ejércitos del Señor. Es decir, se muestra como otro, como distinto, como a favor de Josué e Israel, pero distinto. Y así vemos muchas formas como el Señor habla a través de figuras. A Ezequiel prepara alimentos usando excremento y Ezequiel dice, Señor, yo nunca he comido nada inmundo así. Entonces el Señor le autoriza que utilice excremento de bueyes para que sea un poco más limpio. O cortarse el cabello, quemar una parte, dormir tantos días sobre el costado derecho y tantos días sobre el costado izquierdo, nos muestran lo que dice aquí Hebreos. Dios, habiendo hablado a los padres por los profetas de muchas maneras, es decir, la manera como Dios hablaba era una manera bastante amplia. Muchas veces el Señor daba la visión, pero el Señor mismo interpretaba con lenguaje inteligible. Es decir, nosotros vemos que el Dios Todopoderoso no dejaba la interpretación al libre arbitrio de los hombres en el antiguo pacto, en aquel canon, porque eso iba a quedar allí registrado como palabra de Dios para todos los tiempos. Por lo tanto, toda la palabra que se expresaba allí, toda la palabra inspirada, tenía que estar clara no solo para esa generación de padres que estaba recibiendo la revelación, que estaban siendo objeto de la palabra de Dios, sino que tenía que quedar allí consignada para las generaciones futuras. De hecho, hay elementos que son difíciles de entender, pero que Dios mismo se encarga de hacérnoslo saber dentro del contexto en el cual está. Yo creo que ustedes se acuerdan en el libro de los jueces, que sobre todo en Gedeón, escucha hablar a enemigos de Israel. No recuerdo si eran filisteos o eran amalecitas. No recuerdo, ahí la memoria sí no me da, pero no lo tengo en notas. Y dice uno de ellos, yo soñé que un pan de cebada derribaba al campamento nuestro como tal. Entonces, cuando eso ocurre, el otro le dice, eso no es más que Gedeón, usado por Dios, estoy parafraseando, que va a destruir el campamento. Y tú dices, ven acá, que tiene que ver un pan de cebada
con la destrucción del campamento de los enemigos de Israel. ¿Qué relación tiene? ¿Por qué razón pasa esto? Y cualquiera pensaría que es una interpretación arbitraria de un sueño, pues nada más alejado de la realidad. El pan de cebada era el pan común que usaban que se comía en ese momento, porque el trigo era muy costoso, muy costoso. Entonces, todas las personas normales que no podían comprar el pan de trigo porque era demasiado costoso, usaban el pan de cebada, porque la cebada era más barata, era un pan más fuerte, de un sabor más fuerte en la boca y todo lo demás, pero eh, representaba claramente que la visión se podía interpretar dentro de un contexto histórico específico y que no era extraño para los hombres que escuchaban en aquel momento el sueño, que era un sueño coherente y que estaba de acuerdo a lo que Dios mismo había revelado. Pero esos eran los modos de revelación en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, y que Dios inspiró de esa manera a través del uso de figuras del lenguaje y de muchas maneras de revelarse. Pero en el nuevo pacto, en el canon del Nuevo Testamento, nos dice que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, aquí ya no hay diversos modos de revelación como nosotros pudiéramos ver en el antiguo pacto. Ahora bien, alguien me puede decir, pastor, pero es que en unas páginas antes de Hebreos, nosotros nos encontramos que tanto en Primera a los Corintios como en Romanos encontramos, sobre todo en Corintios, vamos a encontrar dones revelativos, dones de revelación, como son las lenguas, la interpretación de lenguas, los dones de ciencia y sabiduría. Claro, fueron dones dados por Dios en ese momento específico de la iglesia, pero nunca fueron dones ininteligibles como tal. No fueron dones que, que tuvieran un grado de experiencia estática que ni siquiera en el Antiguo Testamento los profetas tenían. No eran unas visiones totalmente extrañas, sino que en el Nuevo Testamento, en la construcción del canon, nosotros vemos que Dios habla por el Hijo, habla por nuestro Señor Jesucristo, como dice, a quien constituyó heredero de todo, heredero de todo. Es decir, el uso del lenguaje en el canon del Nuevo Testamento es mucho más claro, también por la progresividad de la revelación. Sabemos que la revelación es progresiva, pero es mucho más claro la manera como Dios habla a su pueblo. Es una manera, porque empieza a develarse, empieza a ser claro todo lo que, mm, lo que el Señor había hablado antiguamente por los profetas. El cumplimiento de cada profecía queda claramente establecida. Se nota con toda claridad. Bien. Entonces, la iglesia primitiva como tal recibe de los judíos la creencia de una norma escrita con respecto a la fe. Cristo mismo confirma esto. ¿Por qué creemos que el Antiguo Testamento es palabra inspirada de Dios? No solo por lo que reclama las páginas del Antiguo Testamento de así ha dicho el Señor, que debería ser suficiente, sino por la confirmación que el Hijo de Dios hace de estos escritos. A Moisés y a los profetas tienen, a ellos escuchen, o escrito está también para hablar acerca de los salmos y demás. Entonces, en algunos textos nosotros vemos cómo el Señor hace citas muy puntuales de la palabra de Dios. Permítanme leer algunos textos. Por ejemplo, Juan capítulo 5, versículos 37 en adelante. No sé si los lea todos, pero dice, también el Padre que me envió
ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las escrituras. ¿Cuáles? Aquí era el antiguo pacto, el antiguo testamento, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco porque no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís glorias los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Miren estas referencias a las Escrituras y a Moisés. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis en mi palabra? Miren esto. La canonicidad también es un proceso completo. El canon, nosotros por razones didácticas dividimos el canon en canon del Antiguo y canon del Nuevo Testamento. Pero piensen esto, el canon es uno solo, uno solo, uno solo. Es verdad que históricamente hay una discusión sobre eso, y es por qué razón Dios reveló como por partes, como por secciones el canon. Una primera parte a Moisés, luego Josué, que podrían estar relativamente juntos, luego Samuel, y la revelación profética muchas veces no la vemos como continua, sino por oleadas de inspiración, llamémosle así. Naturalmente, cuando hablo de oleadas, no me refiero a una situación aleatoria o de azar, en ninguna manera. Yo lo que me refiero es a que en diferentes épocas el Dios Todopoderoso intervino inspirando. Luego viene una época que llaman época de silencio, el famoso periodo intertestamentario, en donde no hay actividad profética registrada como tal, es decir, no hay actividad inspiracional. Y claro que la actividad profética tiene que estar registrada, porque de otra manera no sería actividad profética. La profecía y la inspiración van unidos. Ese es igual el apostolado y la inspiración van unidos. Y es por eso la razón final por la cual no pueden haber hoy en día ni profetas ni apóstoles, porque estarían reclamando hablar en el nombre del Señor de manera inspirada. Pero bien, volviendo a esto, hay una regla de fe. Los apóstoles reclamaron sus enseñanzas orales y escritas como, como teniendo el mismo nivel de autoridad que las enseñanzas del antiguo pacto. Es decir, ellos sabían que estaban hablando de manera inspirada, que estaban hablando igual que los profetas. Los profetas decían, así dice el Señor. Los apóstoles hablaron en nombre del Señor, porque ellos escucharon a Cristo, escucharon al Dios vivo, al Dios encarnado. Por eso cuando ellos decían, el Señor dice, claro, lo habían escuchado. Ellos no necesitaban soñar porque Cristo mismo les dijo. Y antes de la asunción al cielo, de la ascensión a los cielos, nuestro Señor Jesucristo le dijo, yo les daré el Espíritu Santo y Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Claro, les hacía recordar todas las cosas que ellos vivieron al lado de nuestro Señor Jesucristo. Pudieron volver a escribir, pudieron predicar. Todo lo que ellos decían era inspirado por Dios. Miren la importancia, la construcción del canon
¿Por qué se construye tan rápido con palabra autoritaria? Y por esa razón también el apóstol es, en sentido jerárquico, por decirlo de alguna manera, superior al profeta. Porque si bien Dios habló en aquellos tiempos a los profetas por visiones y todo lo demás, al único que le habló cara a cara, palabras del mismo Señor es a Moisés, pero a cada uno de los 12, bueno, Judas fue eliminado por su maldad, pero a cada uno de los 11, más Matías, más Pablo, el Señor les habló cara a cara. Y aquí estamos hablando de un canon del Nuevo Testamento en donde Dios mismo está diciéndoles cara a cara, les está hablando cara a cara, les está presentando la realidad cara a cara, les está diciendo, miren, acuérdense por ejemplo en Juan capítulo 14, Felipe dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe, tanto tiempo que estoy con vosotros y todavía me dice que te muestre el Padre. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, cuando nosotros vemos toda esa dinámica revelativa, vemos que todo está unido a la encarnación de Cristo, a la historia a la historia de Cristo, a la gloria de Cristo. Pero quiero leer un par de textos para que veamos cómo los apóstoles reclamaron autoridad porque la tenían. En primera los Corintios 2, del 7 al 13, primera los Corintios 2, del 7 al 13, dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Antes de seguir adelante, si quieres saber lo que es el don de sabiduría, aquí está una aplicación. Hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, miren, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Miren lo que está diciendo Pablo. Hablamos sabiduría, hablamos misterio. Así está escrito. Y nosotros hemos recibido la revelación. ¿Quiénes? Él como apóstol. Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, el uso del lenguaje del cual hemos venido hablando. El Hijo ha hablado en este tiempo. En estos postreros días, el Hijo ha hablado. ¿Cuáles postreros días? Desde los días del ministerio público de nuestro Señor Jesucristo empezaron estos postreros días. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, aquí vemos un claro ejemplo de que el apóstol Pablo está hablando siendo inspirado por el Señor. En 14:37, igual, según primero los Corintios 14:37 dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Miren lo que está diciendo, lo que yo estoy escribiendo son mandamientos del Señor. Se lo digo porque ustedes van a encontrar en algunos libros de tendencia liberal, es inevitable que en algún momento tengan el infortunio de leerlos sin estar preparados y van a
a temblar en algunos momentos, y ahí es donde tienen que ir a la Biblia para rechazar todo esto. Algunos liberales dicen, no, es que Pablo, Pedro, los apóstoles y demás, ellos no sabían lo que estaban escribiendo. Como dice Barclay, por ejemplo, a pesar de lo útil que es Barclay para estudios lingüísticos, para estudios históricos, Barclay asesina la fe de muchos porque son incapaces de filtrar la sutileza de sus escritos, y los mezcla con sentimentalismo. Entonces, yo no me imagino a un Pablo metido en una prisión tan oscura en el calabozo, que huele peor, tratando de escribir palabra inspirada de Dios. Él no sabía qué estaba haciendo. Espérate un momento. Los hombres de Dios hablaron siendo inspirados por Dios, sabían que estaban siendo inspirados por Dios, entendían que estaban siendo inspirados por Dios, porque de otra forma, ¿cómo? O sea, no tiene sentido pensar en eso, que no lo fueran. También Pablo, en primera a los Tesalonicenses 2:13, expresa la misma idea. Yo creo que este es uno de los textos favoritos cuando hablamos de esa bendita inspiración. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Espérense, segunda, no es 5:27. Perdón. Era Tesalonicenses 2:13. Estaba leyendo la segunda, claro. Así es bien difícil, ¿no? Ya, ahora se dice. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Es decir, lo que él estaba diciendo era, lo que yo estoy escribiendo es palabra de Dios y ustedes la recibisteis como tal. Es decir, él se estaba atribuyendo lo que en realidad Dios le estaba dando, que era la revelación, la inspiración. Él estaba diciendo, estoy escribiendo inspirado por Dios, decía. Ese es el peligro de los falsos apóstoles de hoy en día. Cuando hablan de ministerio apostólico, están diciendo que Dios habla a través de ellos, que su palabra tiene que ser parte del canon o de un nuevo canon. Miren, yo estaba meditando sobre esto. La revelación se cerró. La única manera en que se abriría la revelación es que Cristo venga y en el mismo plano revelativo siga hablando. Es decir, que cuando estemos en los cielos, todo lo que Cristo hable es palabra de Él, pero estará en el mismo plano interpretativo, ¿Por qué? Porque está hablando Él, está hablando Dios. Y cuando Dios habla, todo lo que habla, obviamente, tiene el poder del Espíritu y la inspiración. Es decir, todo lo que el Señor hable sobre sí mismo es palabra de Dios. Palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos lo necesario para salvación. Pero cuando el Señor regrese, ciertamente vamos a seguir la palabra de Dios. Giovanni, ahí te vi con la mano alzada, cuéntame. Pastor, Y qué gusto verte, mi hermano. Gracias, pastor, igual. Una pregunta a raíz de ese texto que usted acaba de comentar. Ajá. La pregunta es, ¿qué seguridad tuvo el autor de este texto para decir con toda certeza? Con toda certeza, ajá, que quedó escrito, sería la pregunta. Ajá. El llamado apostólico. Él podía decir, como los 11, como Matías, yo vi al Señor. El Señor me encomendó una labor apostólica. El Señor me envió.
los demás apóstoles, sobre todo Pedro, hacen el reconocimiento público de ese ministerio entre ellos. Lo reconocen como uno igual a ellos. Y el mismo Pedro dice, el apóstol Pablo ha escrito algunas cosas difíciles, las cuales los indoctos tuercen para su propia perdición. Entonces, ahí está el llamado apostólico. Apostólico, inspiración, revelación, canon del Nuevo Testamento. No sé si tienes otra inquietud o algún comentario ahí, yo. Bueno, de pronto le preguntaría, sea como ampliando la pregunta, ¿qué experiencia interna podría haber llevado? Bueno, porque lo que usted, digamos, la respuesta que da es una respuesta, pues, bíblica, razonada, sí, ordenada. Le pregunto es, ¿qué percepción interna se pudo haber experimentado para decir con esa suficiencia, es que esto me lo envió el Señor, me lo dijo el Señor? Bueno, él mismo dice en las cartas que escribe, yo también tengo el Espíritu de Dios. Justo en los textos en donde está cerrando algún mandato que el Señor Jesucristo ha dado y que envía a la iglesia. Pues la certeza que él tiene es que él tiene el Espíritu Santo de Dios. Naturalmente, lo tiene en la medida apostólica, no como un oráculo divino en el cual puede hablar en el nombre del Señor. Y eso lo hace una y otra vez. De hecho, en los cierres de algunas de sus epístolas, el apóstol Pablo habla bendiciendo de manera apostólica, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Y así sucesivamente. Es decir, estamos hablando de una clase de plenitud en relación a la historia de la salvación que se desarrolla a través de estos hombres que escribieron la bendita palabra de Dios, en ese sentido. José, ¿tienes pregunta? ¿Cómo estás, pastor? ¿Y cómo están todos? Sí, con la misma pregunta del hermano Giovanni, no sé si, o sea, se me vino la misma o no sé si es diferente. Mi duda es, no hay nada místico, o sea, no hubo nada místico de que ellos eran, o sea, creo yo que lo que quiere decir es que tú sentiste un calor y entonces esto sí fue de Dios o sea, no creo, o sea, ellos eran apóstoles, ellos están en otro nivel de apostolado diferente a cualquier otro cristiano porque sé que ellos tenían una bendición. O sea, la palabra que usted acaba de decir, que el Señor Jesús les dijo, y vendrá el Espíritu Santo y les recordará exactamente lo que yo quiero que, o sea, que hagan el canon. Claro. Bien, José. Pero no hay algo así que uno, o sea, ¿usted considera que ellos sentían algo especial cuando iban a escribir? A ver, esa pregunta es buena porque casi siempre de los contextos en que nosotros venimos, con mi hermano y yo a veces hemos tenido esa serie de discusiones en clase. Siempre hay una edificación mutua en cuanto a esto, pero a veces nos apartamos un poquito en cuanto al tema bíblico. El tema aquí no es la experiencia como tal, no es la experiencia que pueda llegar a sentir algo. El tema no es lo que podía llegar a vivir el apóstol. No, aquí es lo que Dios está revelando a través del apóstol. Okay. Ese es el asunto focal. ¿Qué sintió? La Biblia no registra eso y por lo tanto tratar nosotros de ir más allá de lo que la Biblia enseña o de lo que la Biblia dice sería un poco temerario. Sí. Temerario. Sobre todo por lo que acabo de mencionar. Los profetas en el Antiguo Pacto pudieron tener algún tipo de visiones, sueños, en fin, y Dios se tuvo que presentar así, pero acá el uso del lenguaje es totalmente distinto. El Hijo del Hombre, el Hijo de Dios se hace hombre, camina entre ellos. Lo vieron aparentemente normal como cada uno de nosotros. La sorpresa estaba en cuando hablaba o cuando hacía un milagro
o detenía alguna cosa, detenía una tormenta, todo el mundo viene acá, pero ¿quién es que aún los vientos le obedecen? O sea, pero solamente Pedro, Jacobo y Juan lo vieron en la transfiguración como tal. Pero si tú te das cuenta, nunca hay una experiencia mística de cualquiera de estos apóstoles, sino que todo esto se basa en lo que hemos visto, lo que hemos oído, en lo que palparon nuestras manos. Es más, lo más grande en cuanto a experiencia es la presencia viva de Cristo en medio de estos hombres. Nadie, ni los ángeles quisieron tener esa proximidad que los apóstoles tuvieron con Cristo. Y para eso quiero fundamentarme, para Yoba y para José, en lo que dice Juan en su primera carta, que dice, lo que era desde el principio. Miren lo grande, lo maravilloso de esto. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, lo dice el que estuvo recostado en el regazo del Señor, así, la cabeza aquí, y sentía la respiración del Señor que da vida, sentía la respiración del Señor allí cuando estaba con él. Esto es una cosa hermosa, una cosa indescriptible. Y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, Cristo. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Con base en qué? En Cristo. Ahora, yo no estoy encerrando a Dios en una caja, no. Lo que estamos diciendo es que desde la perspectiva revelativa, desde la inspiración como tal, lo que nosotros vemos con toda claridad es que el Señor, los que hablaron siendo inspirados por Dios, fueron dirigidos, pero mantuvieron todo el estilo humano, hicieron todo lo que Dios les dio que hicieran, y todo esto fue justamente para gloria y alabanza de nuestro Señor. No sé si está bien hasta ahí, José. Sí, completamente claro. Más bien, yo era una duda, no era que yo decía, quiero salir de esa duda por si acaso sí creen que sí, pero sí, completamente claro la respuesta. Ok, José. Bien. Muchas gracias. Para servirte, mi hermano. Bien. Miren lo que dice el apóstol Juan en Apocalipsis 1:3, para que veamos cómo ellos entendían, cómo sabían que estaban siendo inspirados. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Autoridad apostólica es lo que se refieren aquí. Entonces, las palabras dadas a los apóstoles eran consideradas autoritativas, venían de la boca del mismo Señor. Ahora, aquí hay otra notita que tengo, y es que la pregunta que con mucha frecuencia hacen los estudiantes en esta parte de las clases es cómo puede ser posible retomar el tema de la inspiración bíblica en unos nuevos escritos que ya se entendían cerrados. Acuérdense el testimonio de Josefo, que si bien era un pagano, era judío y entendía que los escritos judíos eran escritos que era el Señor el que estaba hablando en la palabra. La única manera posible de volver a retomar, a construir el canon, era que Dios se hiciera hombre, que Dios volviera a hablar. Y habló, como dicen Hebreos. Ahora, en los postreros días, ha hablado por el Hijo. Claro, y todo lo que escribieron los apóstoles, obviamente es palabra de Dios, bendita palabra del Señor. Ahora bien,
desde el comienzo, la apostolicidad constituía la prueba de que un libro tenía derecho a figurar dentro del canon. Es decir, ningún libro del Nuevo Testamento que estuviera fuera del círculo de influencia de los apóstoles podía ser considerado un libro inspirado. Ninguno. Y todo el mundo sabe que Lucas y Hechos de los Apóstoles estuvieron bajo la supervisión de Pablo. Pues Lucas no era apóstol, pero escribía supervisado por un apóstol. Y el Evangelio según San Marcos, evidentemente, como testifican los padres de la iglesia del principios del segundo siglo, Marcos escribe bajo la supervisión del apóstol Pedro. Es decir, hay una clara influencia apostólica allí, y que es lo que le da el derecho a estar dentro del canon del Nuevo Testamento. Es decir, ellos podían reconocer la huella inspiracional en estos libros porque allí estaban los apóstoles en todo ese proceso de supervisión. Ahora quiero citar a Comfort, una cita larga también, a Comfort y a Serrano en el origen de la Biblia, hablando sobre el proceso de reunión de libros, que él dice que no fue precisamente estimulado por el surgimiento posterior de herejías y de escritos apócrifos que se atribuían falsamente a la autoridad apostólica. Es decir, la reunión del canon no fue producto de una reacción apologética, como por ejemplo, como sí lo es la teología. Por ejemplo, la teología reformada en Calvino nosotros vemos un claro tinte apologético en contra del catolicismo romano, igual en los escritos de Lutero o de Zwinglio en los inicios, los reformadores magistrales, pero no así en el canon de la escritura, sino que obedece más a un elemento revelativo de parte de Dios de mostrar su palabra, de dar a conocer su carácter al pueblo tan necesitado. Esa nota es mía, para que de pronto no vayan a pensar que está fuera de la secuencia del relato, dentro de la secuencia del relato de Comfort. Bueno, retomo. Dice, pero en tanto que la coordinación entre las iglesias era lenta, no importaba que una iglesia no admitiera un libro en el canon, a no ser que lo considerara apostólico. La doctrina de los apóstoles era la norma de la fe. Eran sus libros los que se leían en el culto público. Descubrimos que al principio del siglo II se les llamaba sin reserva de ningún tipo las escrituras, como dice Policarpo en una de sus epístolas, y también la epístola de Bernabé. Entonces, se admitían los libros obvios de Marcos y Lucas porque es lo que hemos hablado, porque habían sido apoyados por la autoridad de Pablo y de Pedro, y porque se había entendido así, y los demás evangelios y demás, los demás evangelistas lo reconocían como tal. Ya en el principio del siglo II, los 4 evangelios habían sido recibidos por la iglesia. Los lectores reconocían las epístolas de Pablo, reconocían la mayor parte de los libros del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento como tal. Es verdad, como lo decía en la clase anterior, que algunas secciones y algunos libros fueron discutidos en la iglesia de si se aceptaban o no, pero no era la iglesia unida total, sino que si había una iglesia por allá que no aceptaba un libro porque un obispo no entendía con toda claridad lo que implicaba aquel libro, o en la Reforma en algún momento de su vida Lutero dudó de la epístola de Santiago, después la reconoció, pero eso no era mayoritario, porque inmediatamente explicaban el tinte inspiracional o la huella inspiracional del libro
la iglesia como tal terminaba reconociéndola. Y recordemos que las formas de comunicación del pasado remoto, como del primer siglo, no era tan avanzado como el de hoy en día. Pero ¿qué logramos apreciar allí? Evidentemente, ahí alcanzamos a ver que la preservación del canon por parte de Dios va unido indiscutiblemente a la construcción del canon por el mismo Espíritu Santo de Dios. Nótese que no he mencionado, no he dicho que construcción del canon por la iglesia, porque entonces estaríamos diciendo que la iglesia es la que valida la inspiración, y si eso fuera así, la iglesia necesitaría un validador eh, también para su propia autoridad, y como dice, no sé si es F.F. Bruce, que dice, y así ad infinitum. Entonces, la Biblia es la suprema autoridad. La Biblia se presenta a la iglesia y dice, es la palabra de Dios. El Señor dice, esta es mi palabra. Esta es la palabra de Dios, esto es lo que van a creer, esto es lo que van a practicar, esto es lo que van a seguir, y basados en eso, a partir de allí, nosotros podemos ver con toda claridad que la iglesia se levanta sobre el fundamento de la tradición apostólica. Entiéndase tradición apostólica como el canon del Nuevo Testamento. Y a partir de allí, la iglesia puede caminar en obediencia a Cristo y puede vivir con todas sus estructuras o moldear todas sus estructuras a lo que Cristo el Señor ha mostrado. ¿Cuál es la tragedia del presente tiempo? Y vamos a tratar de contextualizar un poco más, aplicándolo a nuestra actualidad, sí, relacionada con el canon. La gran tragedia de nuestro tiempo es abandonar el canon. Cuando cualquier iglesia abandona el canon para hacer unos cambios atrevidos, temerarios, porque mejor es pragmáticos, viene la debacle. Lo que empieza, como decía un amigo, Tomás Montgomery, el misionero norteamericano en México, que ha escrito varios libros, Tomás decía, Alexander, es que cuando tú dejas un pequeño boquete abierto allí, que no aplicas la palabra de Dios, por ahí empieza a abrirse, y cuando te das cuenta, ya no puedes parar la destrucción de la congregación local, porque la iglesia jamás podrá ser destruida, pero la destrucción de las iglesias locales empiezan justo por eso, por admitir cosas que no están en el canon del Nuevo Testamento, que Dios ha revelado, que Dios ha mostrado. ¿Qué podemos también, o qué podemos ir concluyendo antes de dejarle espacio a ustedes y espacio para preguntas? Hemos dado las 2 horas académicas seguidas sin descanso, que me parece que en este medio, si uno descansa mucho, como que pierde la continuidad, y toma tiempo retomar mejor. Bien, algunas conclusiones. A pesar de la lenta coordinación de los escritos del Nuevo Testamento en un solo volumen, la creencia en una norma escrita de fe era el patrimonio de la iglesia primitiva y de los apóstoles. Segundo, tanto los padres como las iglesias diferían en opiniones y prácticas en cuanto a la elección de libros canónicos y en cuanto al grado de autenticidad que justificaba la entrada de un escrito en el canon. Este hecho tan solo subraya nuevamente las etapas por las que se tuvo que pasar para hacer admitir poco a poco en la iglesia entera toda la canonicidad de los libros. Es también evidente que los cristianos de la iglesia primitiva no aceptaron el carácter apostólico de los libros sino después de haberlos revisado. ¿Y dónde se ve la huella apostólica? En la doctrina, como hemos visto, en la doctrina. La huella apostólica se ve totalmente en la doctrina. ¿En cuáles?
Cristo el Señor es Rey que vino a salvarnos. Es lo primero que vemos en el Nuevo Testamento. Cristo el Señor anduvo, vivió una vida perfecta. Cristo el Señor fue a la cruz, murió en la cruz del Calvario, fue sepultado, resucitó al tercer día de entre los muertos, caminó 40 días más con sus discípulos, ascendió a los cielos a la vista de muchos testigos y regresará para juzgar a los vivos y a los muertos. Y de ahí en adelante también se desarrollan todas las demás doctrinas, las doctrinas relacionadas con la eclesiología, las doctrinas relacionadas con la escatología. Todo esto es la huella que aparece en los libros. Cuando un libro no es canónico, se nota enseguida. Los libros, esto que se llaman pseudoepigráficos, pseudo porque son falsos, como cuando se dice pseudoprofetes o pseudoapóstoles, son libros que no tienen inspiración porque la doctrina es totalmente falsa. Tercero, el testimonio de la historia nos da una prueba de que los 27 libros del Nuevo Testamento son apostólicos. Y esta convicción merece nuestra gozosa participación sabiendo que nadie puede probar que sea falsa. Con todo, está claro que no admitimos los 27 libros solo porque los concilios los hayan aprobado, sino porque tienen el sello del Espíritu Santo de Dios en la inspiración, en la construcción del canon como tal, nos muestra la revelación de Dios, nos muestra el carácter de Dios, es capaz de transformar nuestra vida y es un asunto que es, en principio, objetivo, totalmente claro, que podemos ver. Es un tema lógico que está claro ante la razón y ante el corazón. Pero el corazón no va a recibir nada que no sea formal, que no sea lógico, que no sea adecuado, que no sea contradictorio. Y luego hay un testimonio del espíritu que también es un testimonio subjetivo de seguridad, pero por entero basado en las escrituras, porque eh, si está por fuera de la escritura, que el testimonio no tendría ningún valor. ¿Preguntas hasta acá? Número dos, que veo una mano levantada, que un segundito, a ver. Jesús, nuevamente, mi hermano, y alguien que tiene, que dice equipo. Jesús, bueno, y otra persona Sí, más. A ver, sería Jesús, Kelly y, y alguien más. Adelante, Jesús. bueno, sí, Pastor, tengo varias preguntas. Bueno, la primera, usted no mencionó la teología liberal. No quisiera salirme del tema, pero sí hay algo que me llama la atención y es la definición de la teología liberal. ¿Por qué? O sea, ¿cuáles son los presupuestos que pregona la teología liberal y si estos se marcan limitados o son extensos? ¿Por qué la pregunta, Pastor? Quiero aterrizarla. Ujú, Hay algunos teólogos ahorita que parece que fuera una salida fácil cuando existen discrepancias en el cuerpo evangélico, diciendo y encajonando a ujú. muchos, no, es que es teólogo liberal, Ajá, pero ok. como la crítica, bueno, sí, entiendo, no tienen un listado, pero Karl Barth, Theodoner, todo este tipo de personajes que a veces los tildan, hasta mismo F.F. Bruce, los tildan de teólogos liberales. Entonces, ¿qué es la teología liberal? ¿Cómo se Eh, reconoce un teólogo liberal? bien, que quiero corregir Eso algo está muy antes de que siga adelante. Eh, Theodoner no es un teólogo liberal. Theodoner es un teólogo de pensamiento reformado, un teólogo holandés, radicado en la ciudad de Medellín, un hombre que ha contribuido muchísimo al avance de la fe reformada en Colombia. Eh, es un continuista moderado y tiene algunas posturas que tal vez no compartamos, pero en su cristología es un hombre que claramente eh, reconoce a Jesucristo como Señor, como Salvador, cree en la Trinidad y tiene unos libros que son excelentes. De hecho, hay un libro que se llama Historia de la Exégesis, que tal vez en el 2021 esté listo, que lo recomiendo que lo compren cuando salga, porque es uno de los tantos y excelentes libros de él, como Fe y Posmodernidad, o el libro de Historia y Teología de la Reforma. Son libros maravillosos. Karl Barth es un teólogo peligroso, sobre todo en esta etapa eh,
del estudio, es un teólogo neo-ortodoxo, no es un teólogo liberal propiamente dicho. Ahora, ¿qué es la teología liberal? Bien, casi siempre hacemos, o como usamos de manera sinónima el término liberal a teólogo contemporáneo negativo. El liberal es una persona que entre sus presupuestos está que los milagros en la Biblia no pueden ser verdad, porque ellos son deístas en su manera de ver el universo, es decir, creen en un universo cerrado, gobernado por leyes estrictas, las cuales no pueden ser quebrantadas. Entonces, cuando la Biblia relata un milagro, para ellos se hacen un nudo en su alma porque dicen, no, no puede ser. Y bajo esa primera premisa interpretan todo el resto de las escrituras. Y cuando hablamos de teólogos liberales, obviamente, Schlimacha tal vez es el primero, Reichel, Harnack, y toda esa línea de teólogos liberales de la Universidad de Tubinga, de la Universidad de Berlín, y de algunas otras universidades de Europa, y que influyeron no solamente en el protestantismo del siglo XIX, sino en el protestantismo en los Estados Unidos del principio del siglo XX y demás. Entonces, todo teólogo liberal va a ser venenoso en el sentido de que jamás va a considerar la Biblia como un libro inspirado por Dios, que es autoritativo y que nos presenta la verdad sobre el Dios vivo. Ya te podrás imaginar, no creen en la encarnación, que la encarnación sea un evento milagroso, no creen en la revelación porque hay un elemento milagroso en la revelación, no creen en la inspiración porque hay un elemento milagroso en la inspiración. Toda la teología cristiana se basa en milagros, en los hechos, claro que son milagros probados en la historia. Vemos a Dios obrando en la historia. Cristo es el milagro más grande para nosotros, porque vemos que encarnado, resucitado entre los muertos. Y siempre, como decía alguien, la tumba vacía será la piedra en el zapato para cualquier teoría antisobrenaturalista de los teólogos liberales. Entonces, en ese sentido, hablamos de los teólogos liberales. Y cuando hablamos de teólogos liberales, también podemos meter la alta crítica destructiva allí, las hipótesis documentarias, la crítica de las formas, y cualquier otro tipo y cualquier otra clase de crítica a la Biblia como tal. Lastimosamente, ustedes se van a dar cuenta que juntamente con el crecimiento de la reforma, nos va a tocar combatir a la teología liberal. Ya en Colombia, desde hace mucho tiempo se están levantando y ha tocado combatirlos en su propio terreno y mostrándole lo descabellada de sus ideas. Porque la teología liberal tampoco es que sea uniforme en sus postulados, sino que uno dice una cosa, el otro dice otra y prima el sentimiento. De hecho, las congregaciones que más fueron permeadas por la teología liberal fueron las congregaciones carismáticas y pentecostales, donde la palabra de Dios fue reducida, mientras que la tradición de los hombres y el sentimiento de los hombres ocupó el lugar de guía que debía ocupar la bendita palabra de Dios. Y por eso muchos son removidos con todo esto. No sé si ha sido suficiente, Jesús. Sí, pastor, le acaba de dar bastante claridad a mi conciencia. También confieso que cuando leía a Theo Donner siempre trataba de buscar dónde estaba lo liberal y era una presión y la verdad que no la encontraba. Entonces, pero sí, muy Sí, bueno. sí, hay que tener cuidado con algunas cosas, pero evidentemente es un hombre que ha contribuido muchísimo al avance de la reforma. Pero él mismo dice, el doctor Teo dice, eh, no me gustaría predicar en un ámbito tan netamente calvinista porque puedo generar choques. Él es un académico, pero como te digo, es creyente. Siguiente es Kelly y luego José. Kelly. Sí, pastor, viendo todo el recorrido histórico, bueno, que nosotros normalmente relacionamos tres términos: revelación, inspiración, iluminación. Uno entiende todo ese proceso, que ya no hay más revelación, que no hay más inspiración, y que hoy hablamos de iluminación. En el momento en el que se cierra el canon, ese proceso
que sabemos y entendemos que el Señor guió, dirigió también, ¿está dentro de la iluminación o hace parte de la inspiración? No, el proceso como tal de cierre, hasta entendiéndose el cierre del canon como cuando Juan pone el amén en Apocalipsis, ahí termina el proceso de inspiración. Porque el proceso de iluminación sí es un proceso más sencillo para todo creyente que con humildad que ha sido tomado, que con fortaleza de Dios ha sido tomado por Él de manera soberana y con humildad se presenta ante el Señor suplicando sabiduría para poder entender las Escrituras. Todos los creyentes que hemos sido salvados por Cristo hemos sido iluminados para entender la Escritura. Algunos más que otros, obviamente, de acuerdo a lo que Dios, a lo que Dios hace. Por ejemplo, cuando uno escucha una conferencia de R.C. Sproul, uno dice, wow, ¿de dónde sacó este hombre tanta claridad para exponer la Escritura? Pero es así, Dios ilumina de diferentes maneras en este tiempo. El único proceso que tenemos vigente de ese, por el Espíritu Santo hoy en día, de esos tres que tú mencionas, es la iluminación a nuestras almas del Espíritu para entender las Escrituras y en muchas ocasiones para exponer las Escrituras. Somos iluminados. Ok, gracias, pastor. Bueno, y me gustaría que, bueno, con todos los hermanos también, yo creo que es importante que como creyentes entendamos la lucha que se libra por reconocer que toda la escritura, porque bueno, uno dice, bueno, sí, toda la Biblia, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y eso es suficiente para someternos a ella como nuestra máxima Sí. autoridad. Pero a medida que uno investiga o profundiza y se consigue con distintas, perdón, se, se encuentra uno con distintas posiciones o objeciones que intentan dudar o restar de esa veracidad de las escrituras, uno entiende, a veces uno por lo menos trata de explicar a nivel histórico con las mismas escrituras a alguien cuando se está compartiendo y uno creo y considero que así como nosotros somos convencidos por el Espíritu Santo de su obra en nosotros, asimismo es el Espíritu en última instancia quien da testimonio a nosotros de que esa es la palabra de Dios. Sí, ahí somos totalmente, como explicaba, presuposicionalistas, Kelly. Nosotros entendemos que por mucha claridad que podamos tener al exponer la palabra, si el Espíritu Santo de Dios no abre el corazón, no hay nada que nosotros podamos hacer. El tema es que la palabra es poderosa, la palabra de Dios, no la nuestra, y que esa palabra va a remover. Y fíjate que muchos no es que no crean la palabra de Dios, sino que simplemente no la aceptan. Como alguna vez le explicaba a un pastor amigo, estábamos tomándonos un café y yo le explicaba la doctrina de la elección incondicional. Perdón, la doctrina de la expiación limitada, que dentro de los 5 puntos del TULIC es la más difícil de aceptar para muchos. En últimas, ni siquiera es la más difícil de aceptar. El problema es de la aceptación de la soberanía de Dios como tal. Y él empezó tan a hablar y a decir, y tú sabes cuál es la última bala en la elección incondicional, Romanos 9. Pues no habían hecho nada ni bueno ni malo y Dios dijo a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Entonces cuando uno dice eso, no, pero es que esto significa, no, eso significa lo que significa, ahí está. Entonces dijo, no, que el texto estaba mal traducido, que en inglés era otra cosa, y cuando abrimos The King James Version, vimos hate, odiar. Entonces, mejor dicho, el tema se volvió muchísimo más denso en medio de todo. Y recuerdo que luego le mostré Juan 17:9 y le mostré muchas cosas en la escritura y al final me dijo, es que no puedo creer eso porque lo considero algo indigno de Dios. Es decir, la visión que tenía de Dios era una visión sentimental, alejada de toda razón bíblica y realmente vimos que no era capaz de recibir lo que la misma Biblia estaba diciendo. ¿Quién nos hace entender realmente eso?
entender la palabra y abrazar la doctrina. Dios mismo, porque de otra manera no habrá razón. Dios es el que ilumina. Sí, José. ¿Cómo está, pastor? Tenía una duda cuando usted habló de los movimientos liberal y neo-ortodoxo o algo así. Sí. ¿Cuál es el que dice que la interpretación como que es personal? O sea, no está en el texto, sino que uno la lee y lo que tú sientas, eso es lo que Dios te dijo. Ambos. Ambos. De hecho, Schleiermacher, o Schleiermacher, como mi alemán es bastante malo, creo que nada más sé decir Volkswagen. En fin, Schleiermacher inicia con todo esto de la interpretación subjetiva de la escritura. Es el que más fuerte apunta a que lo que importa es la experiencia, lo que yo tengo. Recuerda que en la actualidad el liberalismo que influyó o influenció tanto en las iglesias de fe y demás, o de superfe, no solo es una mezcla, no solamente el liberalismo interpreta el texto, sino también la neortodoxia de si yo recibo esto es palabra, si no, Ok. no lo es, si yo lo puedo creer, en fin, ambos movimientos confluyen ahí. Eso así, ellos fueron influenciados de muchas maneras por este Ferdinand de Saussure, creo que se llamaba, el proponente del estructuralismo. El estructuralismo busca el significado no en la intención y el lenguaje del autor, sino que busca el significado de las cosas en la percepción que como lector tengo de ellas. Y digamos que en ese sentido, la iglesia ha tenido un viraje lamentable hacia un subjetivismo interpretativo que termina por destruir el centro mismo de la interpretación. Es que la máxima en la interpretación bíblica es: la Biblia se interpreta a sí misma. Sí. La Es Biblia, que de otra manera no. más bien ese movimiento así, de ponerlo a interpretar así subjetivamente, lo que hace es quitarle autoridad a la Biblia. Total. O sea, están socavando Total, le quita todo. Claro, le todo. quita la autoridad Lo totalmente. vuelve subjetivo todo. Pastor, y Todo. ya hablando más del canon, yo no sé si leí mal ya fue hace tiempo, fue cuando yo me puse a leer entender la teología sistemática de Sproul, y creo que él toma un Ajá. poco de eso, pero no me acuerdo si fue ahí que lo leí, o me corrige si estoy entendiendo mal, pero leí que decían que el canon ya, como usted nos acaba de explicar todo, quedó ya cerrado, y esto estamos convencidos que son inspirados por Dios, pero creo que dice algo así como que podría existir algo fuera del canon inspirado por Dios, pero esto ya está, o sea, a esto es lo que nos vamos a regir. Algo así entendí yo. Yo formulaba una pregunta parecida hace años a quien fuera mi profesor de Biblia hace muchísimos años en el seminario. Yo le decía, bueno, ¿qué pasaría si se comprueba que hay un documento auténtico escrito por algún apóstol? Pablo, Pedro, Juan, Mateo, Felipe, Tomás, en fin. ¿Qué pasaría si hay un documento escrito por ellos que eran hombres inspirados por Dios? El profesor me quedó mirando y me dice, bueno, pero si fuera inspirado, ¿qué nueva cosa aportaría al canon de la escritura? No, lo que quedó, lo que está. O sea, no se movería el mundo por eso, porque no iría en dirección contraria a lo que ya ha sido escrito. No habría ningún aporte. Dios cerró con el último escrito de Juan cuando puso el amén en Apocalipsis. Sí, ven, Señor Jesús, amén. Ya se terminó todo este proceso como tal. Yo no sé si tú recuerdas, hace como 10 o 12 años hubo un revuelo internacional porque el canal Discovery Channel, creo que fue, o Nat Geo,
sacaron el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Tomás. Ujú, sí, lo escuché. Esto va a remover profundamente las bases del cristianismo. Oye, todo el mundo sabe que el Evangelio de Tomás es un evangelio gnóstico, que no tiene nada que ver con la doctrina, que no tiene nada que ver con la fe en Jesucristo, que no tiene que nada de nada de nada. Entonces, cuando nosotros observamos eso, decimos, no, ya no, aquí no hay nada que hacer. Lo único nuevo que escucharemos inspirado por Dios de nuevo es cuando estemos en la presencia de Dios y cuando Él mismo se dirija a nosotros. Toda esa palabra, todo lo que habla a partir de ahí nuestro Señor Jesucristo, es inspirado, revelado y lo recibiremos de primera mano para nuestra vida. Amén. Y, Sí. redondeando un poco, ahora creo recordar que leí, creo que dentro del mismo, es que no me acuerdo, estaba buscando pero no lo encontré, pero creo que lo que decían para redondear lo que usted me acaba de decir era que decía, en realidad, como le dijo su profesor, puede existir, pero al final la preservación es lo que nos dice que esto es lo que quiere el Señor que nosotros tengamos Así como es, canon. así es. Eso es lo que tenemos como canon, sin lugar a dudas. Ujú. Listo, José. Jonathan. Jonathan, tienes el micrófono cerrado, creo. Pastor, Listo, mi buenas noches, hermano. ¿cómo está? Buenas, bien, mi hermanito, gusto saludarte. Pastor, yo tengo una duda en el tema de la teología liberal. Ajá. Quisiera saber qué es la baja y alta crítica y las implicaciones de esta en el estudio teológico moderno. Ok. Mira, cuando nosotros hablamos de baja crítica, es el estudio básicamente de temas como fecha, autor, contexto histórico, algunos manuscritos, en fin, eso es lo que se conoce casi siempre como baja crítica. La alta crítica destructiva, que es como se conoce, es la que trata de encontrar fuentes, tradiciones, formas, redacciones fuera de la escritura como tal. Es decir, que lo que trata de hacer la alta crítica es demeritar la Biblia, despedazar la Biblia como tal para que desconfiemos de ella. De hecho, la alta crítica formalmente, ya con una hipótesis propuesta, para mí arranca con la hipótesis documentaria como tal, que es la formulación de que el Antiguo Testamento, sobre todo los libros de la ley, son o fueron construidos con base en 4 fuentes distintas, que son una fuente yahúística, una fuente eloística, una fuente sacerdotal y un redactor secundario de todas las de toda la ideología o de todas las ideas que encontraba. La alta crítica destructiva también se rige por por unos presupuestos antisobrenaturalistas. Ellos fueron los que dijeron que el Pentateuco no había sido escrito por Moisés porque no había escritura, y luego que aparecen las grandes excavaciones en territorios de Israel, en fin, se dan cuenta de que ya había escritura incluso antes de la época de Abraham, la escritura sumeria, la escritura acadia, todo eso. Y a pesar de que toda la hipótesis es derrumbada, ellos deshonestamente la siguen aún enseñando en algunos seminarios liberales. De hecho, aquí en Barranquilla y con nombre propio, hasta hace un par de años o 3 años todavía estaban enseñando en la mal llamada Universidad Reformada, porque ni es universidad ni es reformada, estaban enseñando hipótesis documentarias. Y tú dices, pero ¿cómo se atreven a hacer eso? Si eso fue rebatido, eso fue reevaluado. Pero siguen enseñando eso. Entonces, digamos que la alta crítica se ocupa de desacreditar la escritura. La baja crítica textual, sí lo que hace es buscar temas cercanos al texto, como la fecha y demás. Aunque hay autores hoy en día que hablan simplemente de crítica textual negativa y crítica textual positiva, porque dentro del conservadurismo bíblico se ha crecido muchísimo, pero muchísimo en el estudio de textos, de documentos, sobre todo, como te decía, con el tema de arqueología bíblica,
con postulados bien serios en cuanto a todo esto. No sé si hay alguna Pero otra la, pregunta. o sea, Pero pero es mala, pero la alta crítica es mala, o sea, es mala en sí, definitivamente es mala. O el la propósito con usan, que salió fue muy malo, pero lo único bueno fue que nos obligó a estudiar. Yo les mencionaba a hombres como Edward Young, por ejemplo. Edward Young es un hombre que nos permitió avanzar muchísimo en el conocimiento del Antiguo Testamento, en sus libros, porque Edward Young despedaza la alta crítica, o lo que hizo el judío convertido al presbiterianismo, Alfred Edersheim, en sus tomos sobre costumbres judías, o el comentario que hace al texto bíblico, casi libro por libro, que es un comentario, yo diría que es un comentario histórico, teológico, pero fantástico. Creo que en español no hay nada como eso actualmente, el comentario histórico de la Biblia que hace Alfred Edersheim, o los libros sobre cumplimiento profético que hace en esos libros, destroza la alta crítica. Pero como te digo, nos obligaron a estudiar, y yo creo que realmente fue providencial que eso ocurriera. Bueno, mis hermanos, no sé, Jonathan Alex, ¿Quién está por Alex, ahí? Hola, ¿cómo Álvaro. estás? Mi hermano, pajarito, ¿cómo andamos? Bien, bien. Una preguntita aquí corta. ¿No se podría encuadrar dentro de la línea liberal a quienes, muy a pesar de aceptar los milagros de la Biblia, pero los niegan para los tiempos actuales? Oye, estás tirando veneno, mi hermano, arrepiéntete. No le entendí esa parte. Hombre, que te arrepientas, mi hermano. Nos estás echando agua sucia a los cesacionistas reformados. Hombre, Pero, mi hermano. pero quiero saber, diga algo, diga algo. Claro que te voy a responder. Mira, nosotros sí creemos el milagro. Lo que no creemos es que nadie tenga el don. Porque los dones de milagros, al igual que los dones revelativos, están unidos a la inspiración y revelación. Más bien te devuelvo la pelota de tenis a tu campo. Yo digo, ¿cómo no pueden ser considerados alta crítica aquellos que afirman hacer milagros en el nombre del Señor en este tiempo, poseer dones que fueron unidos a la revelación de la palabra de Dios? Pues si estos dones están vigentes, la interpretación de los hechos que vienen unidos a estos supuestos dones deberían ser palabra inspirada. He ahí el grave problema como tal. Los cesacionistas no tenemos ningún problema porque decimos, no, ninguno de nosotros hace milagros, pero eso no significa que Dios en su misericordia no pueda sanar a alguien. Eso es otro punto como tal. Entonces, no sé si me explica. Yo sé que en esta parte no compartimos, pero entiendo, pajarito, que las razones que te doy ahora, mi hermano, están apoyados por entero en lo que la palabra de Dios presenta como tal. Los milagros siempre estuvieron en cabeza de los profetas y apóstoles y algunos cercanos a ellos. No salieron de ese círculo. Y una vez cesan estos ministerios fundamentales, cesa todo lo demás. Bueno, pastores, por lo menos estamos de acuerdo en lo fundamental. Claro que sí. No se prevenga mucho porque en la próxima me pondré tímido para hablar o para preguntar. Tú tímido, no te creo, mi hermano, no, así tampoco, eso sí no te creo. Gracias, pastor. Alvarito, te mando un abrazo y me alegra muchísimo tenerte por acá compartiendo nuevamente, mi hermano. Ok, cómo no, ok. Claro que sí, claro que sí. ¿Hay alguien más por ahí? Pastor. Ok. Jonathan. Pastor, otra pregunta, o sea, no, sino que me llamó la atención el tema ese de la alta y baja crítica. Ajá. La pregunta que le quiero hacer, o sea, ellos, bueno, los que más hablaron sobre ese tema,
tuvieron pues o sea, establecieron alguna línea, algún parámetro para decir este libro es canónico o no es canónico. No. O Lo que, sea, lo que, o lo sea, que pasa, cuando someter. lo que pasa, Jonathan, es que ellos no tienen un canon fijo, ¿entiendes? Ellos no tienen De hecho, por decirte algo, gran parte de la alta crítica acepta los libros apócrifos. Ya, y hasta los pseudoepigráficos, acepta de todo, acepta. ¿Por qué? Porque como para ellos no hay inspiración, porque la inspiración es un milagro como tal, en consecuencia no hay canon, en consecuencia la Biblia no es suficiente, en consecuencia no hay autoridad. Y en todo este sentido, eh, termina no habiendo nada, no habiendo Biblia y aceptando cualquier cosa. Es decir, la autoridad es de tipo subjetiva como tal, no de tipo objetivo. No sé si queda claro así, Jonathan. O sea, O, todos los o- altos o- críticos son malos. sí, Jonathan, en ese sentido, la alta crítica destructiva sigue siendo muy negativa. Ahora bien, seguramente cuando muchos de ustedes lleguen a maestría, van a tener que leer amplios artículos sobre alta crítica y hacer un diagnóstico y hacer una defensa bíblica contra los ataques de la alta crítica destructiva. Ahora que estaba dictando teología contemporánea en el seminario en Medellín, puse a los chicos a hacer un trabajo con los presupuestos de la teología liberal y la alta crítica destructiva. Y ellos mismos se iban dando cuenta los sorprendentes resultados tan distintos que se dan cuando se lee un texto con unos u otros presupuestos, fíjate. Y cuán peligrosos son esos presupuestos. Cualquier cosa es posible interpretar desde allí. Pero fíjate que en la escritura los milagros son los milagros y deben interpretarse a la luz de los hechos de la historia de la redención, lo que hemos venido hablando. Sí. Bueno, chicos, ustedes son muy buena gente, los amo mucho en el Señor, pero yo creo que se nos ha acabado el tiempo. Permítanme orar para darle espacio a Kelly y a Jonathan Comas, ya para la despedida de la clase de hoy. Y gracias, de verdad, gracias a todos por la participación. Gracias porque es mucho más que un desafío intelectual. Es realmente, son preguntas genuinas que ustedes hacen y que nos llevan a que presentemos una respuesta bíblica. Y son muy valiosas las participaciones. Estaría preocupado si no las hicieran, de verdad. Gracias. Gracias tanto a los de Línea Reformada como yo, que tenemos muchísimo en común, como a nuestros hermanos de otras iglesias que están con nosotros compartiendo, que aunque no estemos de acuerdo en algunas cosas, sus aportes los valoramos y estamos dispuestos a responder y que también queremos verlo que se reforme. Bueno, oremos. Señor.